bienvenidos a esta tercera emisión. ¿Qué es Innovation Journey para las personas que no sepan y que no conozcan? Bueno, es un esfuerzo que hemos hecho un grupo de personas, entre las cuales pues, destaca el Tecnológico de Monterrey, desde luego con la inquietud de Fernando Moya, y el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, que es la institución en México que tiene a su cargo la desarrollo, la agenda de normativa, de normalización de algunos tópicos. Hay 3 o 4 organizaciones de normalización. El IMNC lleva la de calidad y la de innovación. Curio, que es una empresa donde paramos todos los que fuimos parte del Premio Nacional de Tecnología e Innovación. Cambiaron las direcciones de innovación. Y Canacintra, a través de los nodos de innovación creatívica, que por acá tenemos gente de Canacintra, y también yo estoy en la Rama 57 como BPI, y BPI, que es un despacho de consultoría de boutique, en el cual soy el director general. Y nos pusimos así como, vamos a ser los que se sumen esta semana, bienvenidos, y también a nivel personal y a nivel global. ¿De qué se trata? Bueno, lo que creemos es que la innovación no es ni un destino, ni un logro, ni una certificación, sino es más bien un camino. De ahí el nombre de Innovation Journey. Es un camino que nosotros vamos a estar haciendo, aprendiendo de él. Y bueno, no es que de repente una empresa ya es innovadora y deja de serlo. Para mí me gusta mucho ejemplificar con el deporte. O sea, tú no puedes decir que eres deportista y que como ya eres deportista no haces ejercicio, ¿no? Entonces, pues ya no lo eres, ¿no? Igual, una empresa que dice, pues soy muy innovadora porque llegué, ¿no? Pues sí, pero si no sigues dando esa disciplina, pues te vas a desinflar, ¿no? Entonces, el camino nunca termina, ¿no? Nunca termina el camino y cada capítulo hay mucho que contar. Y justamente platicando con Fernando, dijimos, vamos a hacer un conversatorio de formato libre. Nada más es una introducción para ponernos todos en contexto. Erika, bienvenida. Muchas gracias por tu comentario, Erika. Y justamente quedarnos con esta conversación libre de guiones, libre de platicar. Y bueno, hoy muy entusiasmado de tenerte, Cristian, por esta parte. ¿Qué esperamos platicar aquí? Lo que tengas que platicar. Lo que quieras y lo que tengas que platicar, ¿no? Puede ser estados, retos, procesos, o sea, puedes decirnos cómo salir del teatro de la innovación. Hay un término bueno, por las pláticas ahorita que nos presentamos, hay un término que se acuñó y que tuvo popularidad. No estoy seguro si fue el mismo autor, el Harvard Business Review, que dice, ¿por qué las compañías hacen el teatro de la innovación en lugar de la actual innovación? Por ahí de 2019, pero el término yo creo que ya estaba en muchos lados. Y pues sucede también lo mismo en el deporte. Cuestión de ejemplo, ¿no? Es 1 de enero y todos estamos, sí, vamos a hacer ejercicios, sí, ahora sí voy a tirar la gordura, sí, ahora sí voy a hacer la dieta. Y al final de cuentas hay una caída, ¿no? Este viaje tiene 9 etapas y bueno, bienvenidos. Ahora sí que el link que tienes es para todos. Justamente el mes pasado platicamos de qué se trata la innovación, platicamos de innovación de productos, de procesos. Por cierto, acá yo les invito a toda nuestra audiencia que consulten, ya sea en la página de Facebook o en el canal de YouTube, la sesión anterior en la que estuvimos, ¿no? Bueno, tuvimos la bienvenida, febrero, de qué se trata la innovación, y así vamos. El siguiente escalón es saliendo del teatro de la innovación, ¿no? Y después ya vamos a tener temas más
ya tengo innovación, ¿no? Bueno, ¿qué es eso de tener innovación? Como parte de la estrategia, cómo hacerlos rentables, cómo la norma, qué rol tiene el patrimonio intelectual. Estas son las fechas, aquí los invitamos a que las anoten y siempre están en las páginas que tenemos para este fin. Y justamente el día de hoy, pues hablamos de saliendo del teatro de la innovación, en la etapa 2 o el cambio, el reto 2. ¿Es bueno, es malo el teatro de la innovación? Y bueno, acá Cristian es una persona que ha estudiado mucho, en particular el teatro de la innovación. Me gustaría un poco, bueno, conocer, bueno, que nos compartieras, Cristian, de la trayectoria que tienes respecto al teatro de la innovación, respecto o a la innovación en general, para platicar, porque tu currículum es más que extenso, pero eh, bueno, este, eh, pues, antes que nada, bienvenido a este conversatorio como profesor investigador del TEC de Monterrey, también como un investigador de Cambridge. ¿Y qué más nos platicas, Cristian? Nada más quiero, a veces Cristian es muy vanidoso antes de que empiece a hablar. No, Ajá, digo, no es muy vanidoso, es muy humble, él, modesto. modesto, todo lo contrario. Ahorita él está en Inglaterra, entonces imagínense, es de madrugada para él pues yo creo que está a Vivo. punto de irse a dormir en vivo. Ay, Ya yo ya muchas Yo estaría creo que gracias. estaba 3 horas dormido, puso el durmiendo. despertador a medianoche, se quitó la pijama, se puso su saco y ya está con Literal, nosotros. literal. Va a estar una hora aquí, un poquito más. Así que muchas gracias, Cristian, por estar con nosotros. Realmente es un honor tenerte como colega en el aula. Hemos hecho ya proyectos juntos. Y la inquietud de Cristian por estar en la frontera del conocimiento en estos temas de innovación, pues lo llevó a este viaje, ¿no? Que es un postdoctorado en la Universidad de Cambridge. Está trabajando actualmente con uno de los líderes intelectuales en estos temas. Bueno, y entre otras cosas, pues Cristian es investigador es del Sistema Nacional de Investigadores, del CONACYT, tiene un doctorado en la Universidad de Barcelona, ha hecho investigación también, es Research Fellow en HEC Montreal, ha tenido instancias en investigación en Harvard Business School, ha sido consultor de muchas empresas, Bimbo, Renault, Pfizer, Roche, muchas más. Bueno, y escribe artículos y ahora, pues, como les comenté, actualmente está allá en Inglaterra pues trabajando más intensamente en estos temas. Está escribiendo un libro, muchos artículos. Bueno, no para mi querido Cristian. Así que pues vamos a empezar este tema que a mí se me hace muy importante, lo hemos platicado mucho. A mí me dio mucho gusto, Guillermo, ver que pusiste el tema del teatro de la innovación como dentro de los temas. Y luego, ¿en quién piensas? Pues en Cristian, ¿no? Porque creo que es una autoridad hoy en día en ese tema. Lo digo con mucho conocimiento de causa. Es un tema que no ha sido muy investigado y Cristian está ahí en esta frontera, ¿no? Sobre el teatro de la innovación. Pero como bien dice Guillermo, platícanos qué es eso del teatro de la innovación, ¿no? Así empezamos a abrir boca con esto, ¿no? Y dejamos a Cristian hablar, Guillermo. No, Claro muchas que sí. gracias. Muchas gracias por invitarme, yo encantadísimo. Si dice Fer, ven, yo siempre como rana brinco. Así que muchas gracias por invitarme y felicidades por la iniciativa. Y pues les platico y vamos charlando, ¿no? Que no sea nada más yo aquí hablando, sino que vayamos un poquito discutiendo y les cuento de dónde viene esta iniciativa, más bien pues esta curiosidad, ¿no? De indagar esto del teatro. Yo creo que los que estamos en este mundo de la innovación, del emprendimiento, del desarrollo tecnológico, pues siempre nos hemos topado con todos estos conceptos de innovaganda, de teatro, pero también los hemos vivido. En mi caso, por ejemplo, pues trabajando en distintas organizaciones,
una cosa que te das cuenta es que después de cierto tiempo que un proyecto se inició o se dio un curso o se hizo una consultoría, pues después de cierto tiempo preguntas qué pasó y te das cuenta que nunca pasó nada, ¿no? Y te preguntas, pero ¿por qué la organización entonces lo está haciendo? Y es una pregunta que tenía hace unos 2 años en plena pandemia, cuando inició la pandemia. Creo que hasta en ese momento tenía COVID, fíjense qué curioso. Y entonces, teniendo COVID y preguntándome esto de por qué las organizaciones realmente pasan por este proceso de gastan, contratando a consultores, haciendo cursos, haciendo bootcamps, hackatones, pagando a aceleradoras corporativas, etcétera, y nunca sucede nada. Entonces, pues claro, sale este artículo del famoso Steve Blank, que ya lo explicaba de forma muy general que era el teatro de la innovación, pero decido entonces en ese momento, quiero hacer una investigación muy puntual que me permita comprender por qué ocurre y cómo ocurre el teatro de la innovación. Así que lo que les voy a platicar hoy, no lo he platicado en otra parte todavía. Va a salir por ahí una charla también en una consultora muy famosa, en un mes más o menos en México. Pero en esencia esta es la primera vez que platico los resultados generales. No puedo platicar todo porque como se publica en una revista que esperamos sea americana o británica, pues no puedo decir todo, ¿no? No puedo revelar todo porque te pueden decir, oye, pero esto lo platicaste y entonces bla, bla, bla. Pero bueno, este es un proyecto de largo plazo, tenemos 2 años, pero bueno, ¿qué es el teatro? El teatro es, hay muchas maneras de explicarlo, muchas maneras. No solamente pasa en la innovación, les voy a explicar otros conceptos, por ejemplo, el greenwashing. Es muy parecido al teatro. El greenwashing es cuando las empresas dicen más de lo que realmente hacen en términos ambientales. Pueden decir, estamos salvando el planeta, pero simplemente están haciéndolo a un nivel de comunicación, a un nivel de teatralización, a un nivel muy superficial. Hace años, por ejemplo, en México, si recuerdan, existía Pamper, no sé si todavía existe esta empresa Pamper de pañales, que decía, pues por cada paquete de pañales que tú compres, vamos a salvar o vamos a donar dinero para salvar a los leones de África, ¿no? O a los chitas Todavía de existe, África. ¿eh? Todavía existe, imagínate. Todavía existe. Aquí en Eso Puebla. es teatro. Eso es teatro, porque realmente no tiene que ver nada con sus operaciones, realmente no tiene que ver nada realmente con reducir el impacto del plástico, etcétera. Simplemente está generando en este caso, pues de qué hablar, generar una mejora en su reputación, etcétera, ¿no? Pero incluso si nos vamos más atrás en la historia, el teatro incluso existía con los romanos, cuando decían incluso más o demostraban más de lo que podían hacer. Las historias romanas muy curiosas, hay muchísima documentación sobre esto. Mandaban, como estaba dividido en una forma parecida a la que tenemos ahora en federaciones, municipios, etcétera. Los municipios mandaban a sus delegados, presidentes municipales, como le queríamos llamar, a Roma y le decían, oye, ve y pídele al emperador ciertas cosas, las necesitamos. Entonces, el delegado iba hacia Roma, llegaba a Roma y se impresionaba con todas estas imágenes, con toda esta arquitectura impresionante. Y entonces pedía hablar con el emperador y le decían, mira, no tiene tiempo, pero el emperador dice que te pases unos días aquí en el circo romano. Y entonces había mucho circo, había mucha comida, había mucha bebida y nunca lo atendía el emperador. Entonces regresaba el delegado al pueblo, le preguntaban, oye, ¿qué pasó con nuestras peticiones hacia el emperador? Pues no pasó nada, pero Roma es increíble. Eso es el teatro también, ¿no? Es mandar ciertos mensajes para establecer cierta agenda, a veces incluso para conseguir ciertos recursos, para decirle al mundo que estás haciendo algo, pero realmente debajo de esa superficie, debajo de esa imagen, debajo de ese mensaje, no está pasando nada. Eso es el teatro. En pocas palabras, el teatro de la innovación es las empresas están diciendo más de lo que realmente están haciendo en términos de innovación. Blank, por ejemplo, decía que el teatro en sí es cuando las organizaciones se dan cuenta de que necesitan innovar y entonces despliegan una serie de procesos, de actividades, pero esta serie de procesos y actividades pues realmente nunca terminan en resultados positivos. En fin, una vez que nosotros hicimos una revisión amplia, evidencia de cómo estaba, digamos, teatralizando el mundo, pues nos dimos cuenta que existía anteriormente, hace siglos, nos dimos cuenta que hay mucha teatralización hoy en día, por ejemplo, con temas
de equidad de género o con temas de igualdad que se le llama el pinkwashing. Las organizaciones dicen más de lo que realmente están haciendo en temas de igualdad, de equidad. Existe mucho con el greenwashing, existe mucho, por ejemplo, con establecimiento de cuerpos de gobernanza o con el corporate governance. Las organizaciones dicen que van a establecer ciertos corporate governance, pero en esencia el quien está tomando las decisiones es el CEO o alguna otra persona. Se pone ese corporate governance porque eso puede incrementar su valor, porque muchas veces es un requerimiento para estar en la bolsa, etcétera, pero realmente no está haciendo nada ese corporate governance. O también existe, por ejemplo, en el establecimiento de códigos de ética. Las empresas dicen que tienen cierta ética, pero realmente atrás no hay nada. O en establecimiento incluso también con sistemas de medición de impacto ambiental o de otros sistemas incluso de medición. Las empresas dicen que han puesto estos sistemas de medición, pero realmente han pagado, etcétera, pero detrás no han cambiado realmente sus operaciones. Siguen siendo iguales, solamente obtuvieron ese certificado. El punto es que encontramos que había mucha evidencia en otras áreas, pero no en innovación. Muy curiosamente, ¿eh? Entonces dijimos, oye, qué interesante, o sea, lo decimos muchísimo, digo, Guillermo, sin saber que no sé, hay evidencia académica o evidencia científica o no, pues ya hablaba, y creo que Fer y todos lo hablábamos, ¿no? Pero si te pones a investigar realmente, oye, ¿qué evidencia tenemos de por qué sucede esto? No hay, no la tenemos. Hay algunos artículos por ahí, el de Blanker se replicó, hay millones de entradas en Google, pero si te pones a leer las entradas de Google, es lo que dijo Blank. O lo que dijo por ahí un cuate en el 2015, por ahí un speech así muy sencillo, pero realmente no entendíamos de por qué ocurre. Así que nos pusimos a revisar primero un montón de páginas de webs de empresas, primero de cómo estaban comunicando sus esfuerzos de innovación y luego los contactamos. Fueron unas 40 empresas en México, Colombia y España. Por ahí algunas otras incluso en Suiza, pero nos dimos cuenta que allá no teatralizan, entonces dijimos, no, definitivamente no está ahí nuestra muestra. También algunas de Ecuador, de Chile, pero bueno, al final nos quedamos con una muestra de 40 y 10 personas también como consultores, gente de recursos humanos, personas que nos permitieran como triangular la información y ver que realmente que lo que estaban diciendo las empresas también tenía cierto sentido en lo que también habían visto los consultores u otras empresas. Y los resultados, ¿por qué? ¿Quedó claro qué es el teatro? No sé si alguien aquí quisiera, no sé, Fer, Guillermo, si ustedes lo han visto. Pues aquí hay un comentario muy bueno de Fernando. En México se podría decir que las organizaciones hacen mucho ruido. Ándale. Y pocas nuez. Sí. Pero es verdad, en gobierno corporativo, ahí tenemos los gobiernos, así nos reunimos cada mes y haciendo un teatro, como dices tú, ¿no? Tomando mucho café, nos invitan a comer, o inclusive en estrategia, que la reunión de estrategia, ay, grande, de 2 días, y nos vamos quién sabe a dónde a hacer una reunión. Y nunca pasó nada. No pasó nada. Pero y también pasa, perdón, también pasa hace muchos años con sistemas de calidad, ¿no? Eso 9000 es un teatrote súper montado que no sirve para nada. Sí. Y no es que el sistema no sirva, es lo que hacen las organizaciones con el montaje, con el escenario, que nada más es para dar una apariencia, ¿no? Exacto. En responsabilidad social también lo hacemos. ¿No? Ahí llevamos así, hacemos las kermeses en Año Nuevo para los niños de escasos recursos, es puro teatro, sí, ¿no? Puro teatro, sí. También una forma de decir es le echamos mucha manzanilla al té, pero pues sí, en realidad no hay nada de esencia, ¿no? Sí. Exacto, no hay algo sustantivo, ¿no? En inglés no hay una substantive action, no hay algo que realmente tenga sustancia debajo, es algo simbólico en esencia, ¿no? Sí. Y tampoco le podemos echar la culpa, una cosa es muy interesante, por ejemplo, en estudios en neurociencia, hay curiosamente estudios y se dicen, pues es que los humanos somos así, en esencia constantemente tenemos que comunicar y mandar mensajes, porque es una manera de crear un halo. Si no creas un halo, entonces a lo mejor es más difícil conseguir ciertos recursos o más difícil que te reconozcan, generar cierta reputación, entonces es algo muy natural. Las personas también hacemos mucho teatro, muchísimo, decimos a veces más de lo que podemos hacer.
Piensen en Theranos, por ejemplo, ¿no? La empresa esta, Theranos es un caso de teatro impresionante. 600 millones de dólares recolectados. Este startup en Estados Unidos estuvo en operación más de 10 años. Elizabeth Holmes, que de hecho está ya el documental ahí en Netflix, famosísimo, pero la chica comunicó, generó un halo de una mujer súper profesional, súper echada para adelante, confiaron en ella y al final la tecnología no funcionaba. Y generó todo un teatro en el cual muchas supuestamente farmacias tenían la tecnología, pero realmente era otra tecnología la que estaba funcionando para hacer lo que tenía que hacer supuestamente la tecnología de Theranos. Y bueno, muchísimos emprendedores hacen mucho teatro, ¿no? Fake it till you make it, como se dice, ¿no? Fakealo o miente hasta que lo logres. Tienes que decir que lo estás haciendo, no puedes decir que no lo estás haciendo porque si no, no te van a creer, no te van a apoyar. Entonces, al parecer el teatro es algo bastante muy humano. Dice Emilio, estoy muy de acuerdo, Emilio, diversidad, inclusión, igualdad de género, políticas, claro, existe el hypocrisy policy, que es cuando la política en México de los popotes, de prohibir los popotes, pero invertir más en petróleo, eso es teatro. Entonces, Claro. es No, mucho oye, en teatro. Ecuador, ¿cómo le dicen a los popotes? Porque también acuérdate que Perdón, popote es una palabra muy... Pero no sé Ya nos dirán. ya nos dirán. Sí, ¿cómo exacto. dice popote? Sí, Son las pajilla le pajillas, dicen. ¿no? La Pajillas. pajilla. La pajilla. Ok. Pero y bueno, fíjate que ahora que lo mencionas también en el emprendimiento, pues me ha tocado ser juez en varios eventos de emprendimiento en Colombia, en México, y pues no es nada raro que te encuentres a los mismos, ¿no? Se la pasan pavoneándose y son los rockstars del emprendimiento, también llamado innovación a veces, pero digo, de las startups. Y de repente, pues puro ruido y pocas nueces, ¿no? Porque pues se la pasan Exacto. sin una empresa, sin una venta, ¿no? Sorbetes nos dice El Santiago Santa sorbete. Cruz. Ok, mira qué curioso. Sorbete aquí puede ser también como un helado, ¿no, Fer? El helado de agua es Sí, sorbete, correcto. Sí, ¿De pero qué el es un agua. cuando no helado? es de lácteo. Ujú. Exacto. Bueno, sí, mucho con emprendedores. Hay datos, por ejemplo, Shark Tank, no sé si sea tan válido hablar de Shark Tank, Pero es ¿no? puro Pero teatro, eso sí es puro teatro, ¿no? teatro. Pura entretenimiento, Sí, vaya, yo le sí. llamo entretenimiento. Mucho entretenido, pero hay datos, fíjense, de la de Estados Unidos que dice que solo el 3% de los proyectos presentados se financian, porque cuando se hace el due diligence, esa evaluación que se hace tras bambalinas para, oye, ¿es cierto lo que tú me dijiste? ¿Es cierto que este mercado es tan grande, que tienes estas ventas, que tienes estos revenues hasta ahora? Pues no es cierto. Solo el 3% de los proyectos presentados realmente se invierte lo que se dijo por parte de los jueces, porque es falso lo que dijeron o realmente no cumple las expectativas como las alzaron. Y cuando hablamos más de innovación, hay unos datos increíbles, ¿no? El 97% según una encuesta de las empresas a nivel global tiene un departamento de innovación y solo el 17% ha logrado, por ejemplo, lanzar productos y servicios. Sabemos que hay una tasa de error alta, obviamente, pero eso no significa que un departamento de innovación nunca haga nada, ¿no? Nunca lance un nuevo producto o servicio, entonces, ¿para qué? Está ahí. O que solo el 3% de los proyectos en México de innovación digital se han escalado. Y dices, bueno, entonces, o sea, entendemos que hay un ratio alto, pero que solo un 3%, pues, ¿qué está pasando con los demás, no? Porque, no sé si tenemos preguntas, por ahí hay, una pregunta, no sé si Shark, Q&A ajá. de Santiago, creo, no sé. Acá Enrique Martínez, que viene de Canacintra. En ciertos casos es una realidad, claro, o sea, sí, por supuesto. En algunos casos el teatro, bueno, nos menciona Emilio, que precisamente hay un teatro de diversidad, de inclusión e igualdad de género como políticas, es una simulación. A veces, sí es cierto que en ocasiones, como nos dice Enrique, sí hay inversión, pero no es la que dicen que es, ¿no? Es más bien el tema, ¿no? O sea, no quiere decir que sea una ausencia, ¿no? Sino eh, eh, pues
que no es lo que se dice, ¿no? Igual los emprendimientos. Son los que, lo que detecto aquí como conversación. Oye, Cristian, yo tengo una pregunta. Entiendo que, y en el mismo artículo de Blanc lo dice, ¿no? Habla de los procesos contra productos y servicios nuevos para vender, ¿no? Y se enfocan mucho en los procesos, que es mejora continua, pero al final del camino, pues las empresas hay disrupción para ellas, ¿no? Si no siguen los procesos de innovación y no facturan más, que al final del camino innovamos para facturar más, que tenga un resultado financiero en el mediano y largo plazo. Y pero entonces, ¿cuáles son los incentivos de las empresas para hacer el teatro? Claro. Sin tener resultados, porque gastan y todo, y no tienen resultados. ¿Qué hemos encontrado? Le voy a hablar yo de los resultados que nosotros tenemos. Díganme cosas también de, ¿sabes qué? Sí, no, etcétera, porque eso ayuda bastante. Hemos pivotado muchísimo esto que les voy a contar ha pasado, ¿no saben? Ya estoy hasta acá, ya quiero al menos este primer round, ¿no? Queremos movernos a otra fase. Estamos haciendo una escala ahora, pero les voy a contar una escala para medir el teatro de la innovación, pero ahorita les voy a contar por qué las empresas teatralizan y cómo teatralizan. Primero, ¿cómo teatralizan? Creo que es primero importante contar eso. Hemos encontrado que las organizaciones teatralizan, por ejemplo, con espacios de innovación. Ok, déjenme sacar aquí mi acordeón, porque tengo aquí algunas figuras que me van a ayudar un poquito a contar todos estos resultados. Pero primero, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo teatralizan? Hemos encontrado, primero, actividades para hacer show. Así le hemos nombrado, ¿no? Una actividad para hacer show puede ser un concurso, puede ser un bootcamp, puede ser un Shark Tank, puede ser visitas a empresas innovadoras, guest speakers en la compañía, demo days, innovation weeks. Son actividades que son muy visibles, muy visibles, pero que no tienen un impacto real en el proceso de innovación. Es muy importante tener en cuenta esto del proceso de innovación. Cuando hablamos de proceso de innovación es un pipeline que se tiene, ¿no? Que empiezas desde una oportunidad, ideas, problemas que quieres abordar y que entonces tú metes a este pipeline ciertos recursos y estas personas que pasan por un proceso de, pues, diseñar prototipos, ponerlos a prueba, MVPs, etcétera, 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 hasta que entonces sacas el producto o servicio o tecnología al mercado. Este es el proceso de innovación, ¿ok? Entonces, una cosa que nos dimos cuenta con estas actividades para hacer show es que realmente estas actividades no tienen un impacto dentro de este proceso de innovación. No los puedes medir dentro del proceso de innovación. Cuando nosotros le preguntábamos a una empresa, oye, este hackathon, cuéntame, ¿cómo tiene impacto en tu proceso de innovación? Decían, no tiene, no hay ningún impacto, no lo podemos medir. Tiene otro impacto, al rato les cuento qué impacto, para que vaya paso por paso. Pero primero, las actividades para hacer show, como las que les acabo de decir, su característica son visibles, es decir, que se pueden comunicar externamente o internamente para ciertos fines, que ya hablaremos al rato, pero que no tienen ningún impacto en términos medibles dentro del proceso de innovación. No generan nuevas ideas o si generan, no se meten al pipeline. No generan nuevos prototipos o si generan, no se meten al pipeline. No van a generar nuevo dinero simplemente porque no están dentro del pipeline. Otra, actividades de comunicación. Por ejemplo, utilizar indiscriminadamente la palabra innovación en la web, en la empresa, en ciertos espacios, en reportes anuales. Utilizar solamente la palabra, pero realmente atrás de ello no hay mucho. Hacer comunicados de prensa, organizar round tables para hablar. Es muy común que las empresas lo hagan, constantemente lo están haciendo. Hacer conferencias, webinars, comunicarlo en redes sociales, toda aquella actividad de comunicación que está comunicando la innovación, haciéndola muy visible, pero que si tú preguntas cómo esto tiene impacto en el proceso de innovación, no lo tiene. No hay un KPI que puedas medir que tenga un impacto como un input dentro del proceso de innovación. La otra son alianzas externas, alianzas con startups, con universidades, con aceleradoras corporativas, que lo mismo, son visibles pero no tienen impacto. Ese es el patrón común de estas actividades, nosotros les llamamos, ahorita les voy a dar como este enfoque de cómo medirlo, les llamamos actividades simbólicas. Una actividad simbólica tiene el patrón de ser visible, pero que no tiene impacto en el proceso de innovación. Así le hemos denominado, ¿ok?
Y las otras también son Innovation Spaces. Es muy común, como lo hace Google. A veces en donde trabajamos, Fer y yo, llegan las empresas, quiero ser más innovador. ¿A qué te refieres? Pues ser como Google, ¿no? ¿Cómo? Pues tener futbolitos y tener cosas de colores. Bicicletas. Bicicletas y no sé qué tanto, ¿no? Eso está bien teatro, ¿no? Hacer cambios en los espacios, cambios físicos, poner frases, crear también estructuras internas como un departamento de crecimiento exponencial, un departamento de transformación, etcétera. Es muy visible y le puedes decir a tus stakeholders y al mundo que lo estás haciendo, pero nuevamente no tiene un impacto o no se ha definido cómo medir ese impacto en el proceso de innovación. Y por último, sexy management. El sexy management es muy curioso, lo que encontramos es darle una respuesta muy rimbombante a algo muy sencillo. Hay Big Data, vamos a utilizar el Big Data para analizar. Lo puedes hacer más sencillo. Oye, Vamos Cristian, sí. Relacionado con lo que comentas, hay una pregunta que dice, cuando el top level de la organización exagera a sus empleados en sus planes estratégicos o logros, ¿son también casos de teatro? Pregunta. Pues, si lo exageran, pues mira, si lo exageran, pero realmente hay algo detrás, no. Y de hecho, ahorita les voy a mostrar una matriz que hicimos que se llama Symbolic versus Substantive. A veces el teatro ocurre, pero tiene cosas positivas, porque es visible y tiene impacto. Pues puede ser en este caso, Fer, que lo exageran, es muy visible, pero a lo mejor sí tiene impacto, a lo mejor sí tiene consecución. Y estos elementos que mencionas, que son visibles, ¿no apoyan a la cultura de la innovación? Sí puede ser, Fer. Puede tener esa parte. Es una parte que vamos a extender en el estudio, porque justamente sí es todos nos lo decían, ¿no? Es que con esto podemos empezar a generar una cultura de innovación. Y estamos de acuerdo. El problema es a lo mejor que esto se extienda, ¿no? Es que pasen ciertos años y que haya mucha frustración en la compañía porque realmente nunca ocurre nada. Y también nos hemos dado, sí, Guillermo, perdón. No, exacto. No, que puede pasar eso, que al principio hay como mucho teatro como para empezar a ponerse de acuerdo y qué vamos a hacer, etcétera. Pero yo también creo que no es necesario, o sea, que puedes empezar con pequeños esfuerzos de innovación reales, sustantivos, pequeños en un inicio, pero a la vez empezar a crear una cultura. Y una cosa que nos decían las compañías es, ahora que lo veo 2 años atrás, hacíamos mucho teatro. Nos sirvió para crear una cultura, pero 2 años después nos dimos cuenta que por ahí no era la cosa. Pudimos empezar no haciendo teatro y empezar a crear una cultura. Es decir, lo hacían inconscientemente, no conscientemente. Entonces Sí, la diferencia es, tú puedes crear una cultura conscientemente haciendo cierto teatro y en cierto momento dar el salto. Pero lo que nosotros encontramos en todos los casos, en los 40 casos, es que nunca se hizo conscientemente. Fue como, la empresa tiene que hacer algo, tiene que innovar. Vamos a empezar a hacer algo, ¿no? Y después de un año, mira, esto nos sirvió para crear una cultura. Todavía no hemos innovado, pero nos está sirviendo. Sí, yo creo que eso nos pasaba en las universidades también. Yo me acuerdo que en el TEC en los 80s hablábamos de emprendimiento, creo que no sabíamos de qué estábamos hablando, ¿no? Éramos más porristas, más que realmente generar más teatral, ¿no? Más que generar realmente indicadores, resultados así muy concretos de Tú que Claro. conociste el TEC en los 80, Sí, seguramente ha de ser así. sí, No, somos igual, no nos presentamos, pero sí. Fíjate que hilando un poquito la conversación de la sesión pasada, Cristian, ¿tú crees que tenga que ver también con una ignorancia del término? O sea, no sé de qué se trata la innovación, Sí, pero tengo que hacer algo, ¿no? Entonces estás ahí como cucaracha en incendio, ¿no? Sí, dándole. ¿No? Claro, totalmente. Ahorita que les platiqué por qué sucede, una de las cuestiones es, ellos dicen porque no sabemos, porque la innovación es algo a veces que puedas medir, según ellos, no lo conocemos, entonces todo lo que podamos hacer cuenta. Eso era muy común. Como no sabemos o no sabíamos, todo lo que hagamos cuenta. Porque hay una presión enorme por innovar, lo dicen los medios de comunicación, lo dicen los influencers como nosotros que estamos aquí diciendo a las compañías innoven y entonces las compañías dicen, vamos a innovar, pero no tenemos recursos, no tenemos cultura, no tenemos nada, entonces ¿qué hacemos? Acciones superficiales, teatro.
Pero les voy a contar, antes de que pasemos a eso de por qué ocurre, esto puede servir mucho. Miren, en pocas palabras nosotros encontramos en cómo ocurre, lo definimos en actividades híbridas simbólicas. Una actividad híbrida simbólica son actividades que son visibles, que no tienen impacto, pero que tienen una clara intención de comunicar externamente e internamente. Una actividad para hacer show, por ejemplo, un hackathon, claramente tiene la intención de comunicar internamente e externamente, pero no tiene ningún impacto. También encontramos algunas actividades internas, simbólicas internas, por ejemplo, crear una estructura interna o estos espacios de innovación son visibles, pero hacia adentro, no hacia afuera de la organización, con ciertos objetivos diferentes a innovar. Entonces, en pocas palabras, podemos decir que ahí estos les llamamos las actividades simbólicas híbridas y actividades simbólicas internas. Repito, simbólico es visible y no tiene impacto, pero para que les quede más claro, esta matriz creo que puede ayudar muchísimo para las empresas, ¿no? Es aquí donde ocurre el teatro y que la pueden medir, ¿no? Si tú tienes en mente, si vas a hacer alguna actividad, cualquier tipo de actividad, ya sea, oye, vamos a pintar las paredes, vamos a hacer un hackathon, lo que sea, vamos a contratar a consultores, lo que sea, piensa si esta actividad es visible, pero no tiene ningún impacto dentro del proceso de innovación, dentro de tu pipeline de innovación. Si realmente te das cuenta que esta actividad es muy visible internamente, externamente, pero que no tiene ningún impacto en el proceso de innovación, es aquí donde ocurre el teatro. Y lo puedes mapear. Mapéalo, ¿no? Aquí ocurre el teatro. Aquí está. Aquí están las actividades simbólicas internas o las híbridas. Y aquí lo que hace rato decía Fer, están las visibles pero con impacto. Y eso era muy común. Las empresas lo decían muchísimo, especialmente empresas, una que empieza con U de retail, enorme, de las más grandes del mundo, que nos decía, seguimos haciendo teatro, pero también estamos innovando realmente. ¿Por qué hacemos teatro? Porque es una manera de decirle al mundo que esto es una gran empresa y para atraer talento y para generar buena reputación. Pero realmente esos proyectos son reales, es decir, son visibles estos esfuerzos o estas actividades, pero también tienen impacto dentro del proceso de innovación. Entonces, a lo mejor el teatro ocurre aunque la empresa realmente esté innovando. ¿Por qué? Pues porque tienes que decirle al mundo que lo estás haciendo, porque tienes que asegurar recursos, porque tienes que legitimizar tu trabajo como líder, como colaborador, como empresa, lo tienes que legitimizar. Hay otras actividades que tienen impacto, pero que no son visibles. Esto es muy curioso, ¿no? Son actividades a lo mejor los que están talacheándole en el día a día o las actividades que son más chiquitas y que no son como un hackathon o que son tan visibles, pues están aquí. Lo peor es cuando son actividades desoladas, ¿no? Es el champion de la innovación que ama la innovación dentro de la empresa y que decide hacer algo, pero que ni puede lograr que sea visible y que ni siquiera tiene ningún tipo de impacto, ¿no? Eso es lo peor que te puede pasar. Entonces, podemos mapear, esto es lo interesante, ¿no? Y creo que esto da mucho insight de dónde están mis actividades de innovación. ¿Están dentro de las visibles sin impacto o visibles con impacto o impacto sin ser visibles o no son visibles y tampoco tienen ningún tipo de impacto? Eso es como perder el tiempo, ¿no? Es como perder el tiempo, claro, claro. Oye, Cristian, hay empresas que no hacen nada de innovación, ni teatro, ni nada. Es mejor tener teatro que no hacer nada, que no tener nada. Pues yo creo que sí, ¿no? ¿Verdad? Yo diría que sí, yo diría que sí. El tema es cuántos recursos estás gastando. Sí, sí. ¿Cuántos recursos? Sabemos también que genera mucha frustración, ¿eh? Por estudios en greenwashing, por estudios en pinkwashing, en la teatralización del governance, etcétera, que genera mucha frustración, burnout en los colaboradores e incluso hay estudios que hablan de un daño en la reputación y daño en el performance financiero. Hay estudios que ya lo han ligado, entonces, pues sí, pero no sé, Fer, hasta qué punto puedes hacerlo. ¿Qué tanto? Fíjate que he estado los últimos 2 años en el comité técnico de la ISO 279, en un grupo que estamos haciendo la 56008.
Y esta norma, su objetivo es medición de sistemas, bueno, medición de actividades de innovación. Originalmente eran sistemas de innovación y después el grupo, pues, digamos, no lo hizo. Y lo que observé ahí lo que sigo observando es, pues, una falta de conocimiento de la medición, sobre todo de sistemas adjetivos, de sistemas que modifican otros sistemas. O sea, queremos medir la innovación por sí mismo. ¿Cuántas veces digo innovación? Pues ahí está el indicador, ¿no? Y lo queremos medir, pues, sí, pues, con métricas, pues, optimistas, por llamarle de alguna forma, ¿no? Número de veces que digo la palabra innovación, número de actividades realizadas, en lugar de ver bueno, pues son dos historias que se entrelazan, son tres tipos de métricas. Lo que haces, el efecto que tiene lo que haces y pues la relación, la historia que platicas para que se relacione el efecto con lo que haces, ¿no? Eh, la actividad de innovación, el nuevo producto, el incremento en ventas, por ejemplo, y el hecho de poder demostrar que el incremento en ventas se da por el producto nuevo y no por otra cosa. Pero esta falta, esta dificultad que se encuentran las organizaciones para medir, ¿tú consideras que también tenga que ver con el teatro o irse por lo facilito, ¿no? No, muchísimo, muchísimo, Guillermo. Uno de los resultados de por qué ocurre es claramente eso, ¿no? Porque no hay medición, porque no hay KPIs, porque no hay estrategia. Incluso antes que los KPIs es la estrategia. Creo que por ahí empieza mucho, ¿no? Porque si no hay estrategia, no hay medición y no hay recursos y no está desde el C-level, ¿no? Desde arriba. Entonces lo que suele ocurrir es que hay gente que le encanta la innovación y que quiere hacer algo, pero no es algo estratégico, no es algo prioritario, no es algo que podamos medir. Entonces todo termina en acciones muy superficiales, en acciones de los champions de la innovación, en acciones aisladas, en acciones que son visibles a lo mejor para generar un mejor salario o generar tu posición dentro de la organización o hacer ver que tú estás haciendo algo y que estás a la vanguardia, pero no hay una estrategia de innovación, no va a impactar a la organización. Entonces, Guillermo, totalmente. De hecho, una de las recomendaciones es justamente eso, ¿no? Si no quieres hacer teatro, tienes que establecer una estrategia y claramente KPIs de medición, ¿no? ¿Qué significa para mí innovación? ¿Y cómo voy a medir que realmente estoy lográndolo y no lo estoy logrando? Si tú tienes esos KPIs, entonces claramente incluso puedes encontrar cuáles acciones son sustantivas y cuáles son simbólicas, ¿no? Cuáles son visibles con impacto y visibles pero sin impacto. Pero si no tienes esas mediciones, pues estás intentando generar una cultura, pero pues así como ahí se va. Ya lo creo. Muchas gracias. Sigue adelante. Aquí Fernando Camarillo le aplaude. A mí me encantó también el cuadro. Fernando también nos dice muchas gracias. Y con este cuadro se puede entender que acciones que exageran realmente tienen impacto. También se incorporó con nosotros la doctora Flor Mónica Gutiérrez, que es también de Dos Cachuchas, de la UNAM y del Instituto Mexicano de Normalización y Calidad, con la normativa no solamente en innovación, sino también en calidad. Entonces, estábamos ahí platicando. Pero adelante, Cristian, pues síguenos platicando de tu investigación. Les voy a contar qué encontramos de eso. Primero encontramos eso, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Pues esto de las acciones simbólicas que son visibles, que tiene este patrón, ¿no? Pueden haber otros patrones, pero nosotros dijimos al final, creemos que lo que más se repite son visibles, no tienen impacto en el proceso de innovación, las podemos categorizar así, las podemos mirar así, medir así, y de verdad no hay a nivel, digamos, de evidencia a nivel global, somos los primeros, ¿eh? Esperamos que no nos gane alguien más en publicar, pero somos los primeros en hacer en un estudio que evalúe realmente esto, ¿no? En innovación. Ya les decía, hay en otras áreas, pero no en innovación. Entonces, ¿por qué ocurre? Pues encontramos 7 grandes drivers. Nosotros le llamamos 7 grandes drivers, que son hay muy curiosos, encontramos muy curiosos. Por ejemplo, primero le llamamos el talento, ¿no? Las empresas teatralizan para atraer talento, porque hoy día el talento joven lo que quiere son empresas innovadoras. Pero las empresas muchas veces no innovan. Entonces, ¿qué hago? Pues vamos a hacer alguna actividad de estas que les decía de innovación superficiales para atraer talento.
incluso para gestionar el talento o para motivar al talento, un hackathon. Puede ser para eso, para motivar al talento o para atraer talento. Es muy curioso que les preguntamos a las empresas, ¿por qué organizas el hackathon? Y te podían decir, bueno, para mandar estos mensajes, etcétera, para atraer talento, para posicionarme como una empresa joven, jovial, pero no para innovar. Nadie nos dijo nunca que era para innovar. Especialmente era para atraer talento y para generar notas de periódico. Es que curioso, ¿no? Entonces, la primera es talento, es un driver importante. La segunda y una de las más importantes, y por ahí incluso vamos a analizar mucho más a nivel cuantitativo en unos próximos meses, la falta de seguridad psicológica. Es decir, a nivel cultural. Es algo muy interesante. La seguridad psicológica es cuando hay seguridad psicológica en una empresa, es cuando tú cometes un error o no has logrado algo, sabes que no te van a correr, sino que hay una visión más bien de entender qué fue lo que pasó, sacarlo a la luz, aprender de ello y mejorar. En una organización donde no hay seguridad psicológica, se esconden los errores o simplemente evitas los errores. Una persona que está trabajando en algo de innovación o que quiere innovar, pero se da cuenta que no hay seguridad psicológica, termina simplemente con una acción simbólica, con una actividad simbólica. Vamos a hacer un round table. Vamos a hacer un hackathon, un bootcamp, un curso. Lo superficial, lo que es visible pero que no tiene impacto. ¿Por qué? Porque sé que si no me va bien, si me equivoco, si fracaso, entonces me van a correr. Para nosotros hasta ahora, como hipótesis, es uno de los principales factores que genera el teatro de la innovación, es la falta de la seguridad psicológica y también una falta de cultura de experimentación constante. Si no hay experimentación, lo que quieres entonces es un evento que se mide en número de vistas, que se mide en número de personas que atendieron, bla, 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 pero no en qué aprendí, cómo experimenté, cómo avancé. Entonces, si no hay una cultura de innovación, todo es acciones superficiales, visibles, pero sin impacto en el proceso de innovación. La otra es, no hay, ya lo decía hace rato, no hay una clara estrategia. Si no hay estrategia, no hay medición, no hay recursos. Eso era muy común, igual de los factores más importantes junto con cultura. Diría tal vez la más importante, ¿eh? Si no hay estrategia, no hay nada debajo, nada. Todo es teatro, todo es superficial. Y la otra también importante, todas las que siguen son tal vez menos importantes, era la de, la reputación organizacional es súper importante. Falta de recursos y capacidades internas. Quiero innovar, quiero hacer algo porque me lo está pidiendo el entorno, entonces vamos a hacerlo. Pero cuando yo veo dentro de la organización, no tengo budget, no tengo quien me apoye, no tengo conocimiento, no tengo estructuras, no tengo nada. Pero podemos hacer un hackathon. Podemos a ver si firmamos un convenio con un startup o con una universidad, o hacer una acelerada corporativa pagando una lanita, o haciendo un curso, o por qué no hacemos un Innovation Week, porque no tenemos nada internamente, no podemos. Hay cierta inercia organizacional también que no te permite desarrollar nuevas capacidades. Fer, ¿ibas a comentar? Perdón. Sí, o un Innovation Journey como este, ¿no? Ojalá que no caigamos en el teatro, que este evento realmente tenga un impacto. Esperemos. Pero bueno, no estamos aquí, digamos, no tenemos nosotros un pipeline de innovación. Claro. Si tuviéramos una empresa todos trabajando y tuviéramos un pipeline de innovación y solamente esto quedara aquí, pues ahí habría teatro, ¿no? Sí. La otra era una que lo que decían ustedes, ignorancia. Muchos lo decían, es que no sabemos hacerlo, no sabemos cómo es innovar, entonces todo lo que hacemos cuenta, todo. Entonces ahí hay mucha acción superficial. Muy curioso, posicionamiento por posicionamiento y por marca personal. Hoy en día, si tú le preguntas, si tú vas a una empresa y los colaboradores no están hablando de innovación, no están hablando de machine learning, de big data, bla, 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 estás fuera de la conversación, se te ve feo. Y la gente lo nota y lo sabe, ¿eh? Y entonces, ¿qué empiezas? Tengo que hacer algo, tiene que ser visible que yo sé de esto, pero como la compañía no tiene la cultura, no tiene la estrategia, etcétera, entonces solamente termina en algo superficial, en algo que es visible pero que no tiene impacto. También la posición como líderes, muy curioso. Fueron unos 10 vicepresidentes que entrevistamos, ¿eh? Y ya después de cierto rato entrevistándolos, ya pueden ser preguntas más profundas. Entonces, muchas veces le dice, pero ¿por qué ocurre realmente? ¿Por qué usted como vicepresidente
permite que ocurra esto y te dicen, bueno, pues es que al final yo tengo una agenda y esa agenda pues tiene que, de alguna manera yo tengo que mandar estos mensajes, ¿no? De que soy responsivo, que soy innovador, que estoy respondiendo ante las demandas de los stakeholders, pero a veces no lo podemos hacer. ¿Qué tienes que hacer? Pues entonces hacer algo superficial. Entonces al final también los grandes líderes, los ejecutivos, por un posicionamiento personal, por mandar mensaje, por establecer agenda, lo hacen, ¿no? Como no tiene recursos la organización, no tiene cultura, no hay estrategia, el ejecutivo tiene que hacer algo, ¿qué? Una acción superficial. Y por último, una de las más importantes, por reputación organizacional. Como ya creo que es otra de las más importantes. La organización tiene miedo de quedar fuera. El mundo está hablando de innovación, tenemos que hacer algo, pero no tenemos esto y aquello, hagamos algo superficial. En pocas palabras, nosotros les denominamos tres grandes drivers, tres grandes que comprenden todos estos drivers, que son los soft drivers, los hard drivers. Los soft se refieren a todo lo que tiene que ver con creencias y cultura, talento, cultura. Los hard drivers tienen que ver con estrategia, recursos y conocimiento. Y los drivers de legitimización son posicionamiento individual, posicionamiento de líderes y de reputación organizacional. Se hace porque se quiere legitimizar el trabajo de la organización o decir, sí, estamos haciendo algo con el mundo. Les cuento ahora sí, ¿cómo sería? ¿Por qué ocurre el teatro? Así podríamos contar la historia, ¿no? Ya sería como el resumen. La organización se enfrenta a un montón de presión para innovar, de allá afuera. Lo estamos diciendo nosotros, lo estamos diciendo los medios de comunicación, lo están pidiendo los stakeholders, lo pide la gente, etcétera. Pero la organización se enfrenta a ciertos drivers o a ciertas cosas que hacen que ocurra el teatro. ¿Cuáles? No hay una estrategia, no hay recursos, no se conoce o no hay sobre la disciplina, no hay una cultura o la cultura no lo permite, o se cree que la innovación solamente es para atraer o gestionar talento. Todo lo que ocurre entonces son acciones simbólicas. Estas acciones simbólicas no tienen ningún impacto en el proceso de innovación. El punto de estas acciones simbólicas es comunicar que se está haciendo algo, es hacerlo visible, pero no tiene una acción realmente sustancial dentro de este proceso de innovación. Tiene acciones en otras partes. ¿En qué partes? En legitimizar el trabajo de los líderes, de los colaboradores y de la organización. Es así como ocurre el teatro. Presión externa, hay ciertos drivers que lo que ocurre o lo que ocasionan es que solamente las personas, los colaboradores de las organizaciones hagan acciones simbólicas o superficiales con la intención de legitimizar su trabajo hacia el exterior o hacia el interior, o mejorar la reputación de la organización. Eso es lo que vamos a encontrar en muchísimas más cosas, pero ya no les voy a compartir esto por si alguien le toma foto y no lo publica antes, o no sé. No, claro que no, Cristian. Va a ser muy exitoso, estoy seguro, porque es un tema fascinante y como bien dices, no hay nada. Estás en la frontera de esto. Esperemos. Pues la recomendación para las organizaciones es, mídanlo, o sea, cada actividad, digo, no todas tendrían, ¿no? Pero las importantes deberían de tener un impacto en el proceso de innovación. Si no tiene y te das cuenta que es súper visible, pues entonces ahí a lo mejor... La forma de salir del teatro es esa, ¿no? Que tengamos actividades que impacten tu facturación, ¿no? Con productos y servicios nuevos. Claro. Estás innovando en procesos que disminuya realmente el costo con alguna innovación. Igual, Fer, a lo mejor el concepto sería un ecosistema de innovación, ¿no? Tener una estrategia, tener un pipeline, tener métodos específicos, tener recursos, tener gente que lo esté haciendo, ¿no? Un ecosistema. Incentivos, los incentivos. Claro. Incentivos, exacto. Un ecosistema de innovación, ¿no? Estructuras interrelacionadas, incentivos, etcétera, que realmente promuevan la innovación y no simplemente actividades aisladas. Claro, aisladas, claro. Y bueno, a mí me gustaría ver la antipregunta, ¿no? ¿Siempre es malo el teatro de la innovación? Es decir, haciendo la misma analogía con un programa de formación física, con el ejercicio, ¿no? Sí, claro que es malo hacer un abuso del ahora sí voy a partir puertas, ahora sí voy a hacer ejercicio y pues nada más lo haces sin la preparación adecuada, sin tener el músculo suficiente, te puedes lastimar y pues decaes, ¿no? Haces un daño al sistema.
Pero ¿hasta qué punto consideras tú que un poquito de teatro no sea tan malo? No sé cuál es tu opinión, tu postura o qué tanto es tantito, ¿no? Yo creo que en la medida, yo creo que yo me quedaría con este teatro visible, pero con impacto. No, estas acciones que son simbólicas, muy visibles, pero que realmente tienen impacto. Entonces yo creo que ahí sí hay cierto valor del teatro, ¿no? Que tienes que decir al mundo, tienes que generar reputación, etcétera, pero a la par, eso debe de tener un impacto dentro de lo que tú estás diciendo que debería de tener un impacto. Porque lo contrario, claro, puede generar otras cosas que a lo mejor no quisieras. Yo creo que todos hemos estado en una charla de tu organización donde están diciendo muchísimas cosas y te estás diciendo atrás, ¿por qué están diciendo tantas mentiras? Todos hemos estado en eso, ¿no? Todos. Y No, te ¿cómo genera crees? mucha frustración y dices, pero ¿por qué? ¿Eso cuál? Nada que ver. No sé qué. Ahí se demuestra que hay teatro y que tú estás sintiendo frustración y que puede haber burnout. En la medida lo mejor que la organización esté diciendo, mira, estamos intentando y estamos haciendo grandes esfuerzos, pero que sabemos que no somos perfectos, creo que eso es más honesto y que genera también un mensaje de ayúdanos a ser mejor, ayúdanos a ser más innovador. Y de hecho hay muchos estudios sobre este liderazgo humilde, ¿no? Que cuando tú te planteas en una posición en la cual tú no dices, lo hemos logrado, sino lo que tú dices, el mensaje es, estamos intentando lograrlo, ayúdanos. Entonces realmente lo que generas es, te voy a ayudar. Por supuesto que te voy a ayudar. ¿Cómo te puedo ayudar? Lo que haces es que tus colaboradores, la gente, entonces se planteen un modo de te voy a ayudar. Permíteme ayudarte, ¿no? En una forma proactiva y no simplemente apaciguada, ¿no? Pues tú eres el mejor, tú dale, ¿no? Incluso yo en mis clases a veces así me comporto, ¿eh? O sea, si me preguntan, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo tú lo harías? O sea, dime tú. Y claro, entonces déjame te cuento. Entonces es un tipo de liderazgo que creo que ayuda mucho y que no, que puede generar cierto teatro, pero que también cierto impacto porque atrae, porque ayúdame, tenemos que hacerlo entre todos. No soy perfecto. Oh, fantástico, muy bien. No sé si tenemos preguntas, adelante están los chats, las preguntas abiertas. Flormónica, ahí la veo anotando, Flormónica tiene su doctorado en Inglaterra también, justamente, bueno, digo un poquito tarde, pero Cristian, lo estamos desmañanando, tú ya debes de saber lo que se siente, ¿verdad? Flormónica, estar en una conferencia y estás en Inglaterra, son 6 más 6, ¿no? A las 12, a la 1 de la mañana. Sí, pues gracias por la invitación, perdón por haber llegado un poquito tarde y haberme perdido un poco de este muy interesante panel que después revisaré en la grabación. Yo nada más quería hacer un comentario, ¿no? A ver si hay coincidencia también de parte de ustedes. Nosotros vemos mucho en la UNAM también que hay una situación de muchas organizaciones que también hacen este teatro porque hacen mucha innovación incremental y no se dan cuenta que están innovando, ¿no? Y es mucho el caso en organizaciones que están alineadas a cadenas de suministros en México, ¿no? En la parte integradas a las armadoras, ¿no? Por ejemplo, donde sí hacen insisto, este teatro de innovación, pero en el fondo sí están haciendo innovación incremental poco a poco, pero no lo reconocen porque no es esta gran innovación revolucionaria. No sé si su estudio ha abordado un poco de este tema también que a nosotros nos parece interesante, ¿no? Fíjate, Flor, que lo que hemos visto es un poco lo contrario, que se teatraliza más como la innovación más adyacente o disruptiva, o lo que las empresas a veces consideran de esa manera, porque vende más. Vende muchísimo más, ¿no? Algo más, hablar de Big Data, hablar de Machine Learning. Tengo que montar esta ola. Entonces se vende un poquito más yo diría esa parte. No dividimos específicamente en el estudio ni en la recolección de datos sobre incremental, adyacente, etcétera, pero por anécdotas más bien diría,
y por cosas que se estuvieron diciendo en las diferentes entrevistas, lo que puedes ver incluso en las webs, en documentos también de las propias empresas, parece que se es más visible y se comunica más los proyectos más, los que tienen cara de más disruptivos, de más transformacionales, ¿no? Los que están montados en estas tecnologías de las que el mundo, de los problemas de los que el mundo en este momento está hablando. Si es algo incremental, justamente es como, esto no es visible, no me va a generar legitimidad, no me va a generar la nota de prensa, no me va a ayudar a promocionarme o a atraer talento o a generar una cultura de innovación, porque es muy incremental. Eso es lo que nosotros observamos, no sé si estén de acuerdo, si no. Verónica Navarro nos dice, recomiéndanos tu libro. Dice, por favor, nos podría recomendar un libro sobre sistemas de ecosistemas de innovación. Ecosistemas de innovación. Bueno, puedes leer mi capítulo del libro en Babson. Ahorita les mando el link. De hecho, tenemos un resumen en EGADE. Ahorita se los voy a enviar para que lo lean. Excelente. Y puedes encontrar también en Corporate Startups. Corporate Startup. Creo que habla. Sí, habla. Lo voy a poner aquí. Y les voy a mandar esta liga. Es un artículo abierto que habla justamente también de esto, y ahí está la liga para el capítulo del libro más específico sobre esto. Ahí está. Excelente. Fíjate que la pregunta que nos hace Fabio Torres, incluso, bueno, se me da la idea no sé si puede ser un causal incluso del teatro. Nos dice literal, ¿cómo realizar la innovación cuando se tienen grandes stoppers como las normativas y los sistemas internos que no son tan ágiles como el mercado o los más actuales, literal, tomando en cuenta que la industria regularmente no tiene el estado del arte de la tecnología? Entonces, pues nos dice cómo salir del teatro de la innovación, que sería otra pregunta. Y nos menciona también de que pudiera ser, no sé si le agrego aquí la pregunta, Cristian, pudiera ser que la misma burocracia de una organización pues te haga decir, pues lo que puedo hacer son teatros, porque sabes que no puedo mover esas montañotas que están a mi lado, pues entonces voy a hacer aquí mis fogatitas y voy a hacer mi simbólico. Claro. Totalmente, la burocracia es un punto, no, totalmente. Si nos ponemos a hablar más de ecosistema, ¿no? De cómo debería de organizar, gestionar la innovación en una empresa, pues yo creo que hay 3 grandes cosas muy importantes, y lo primero que una empresa debe de hacer y debe tomar en cuenta es que no puedes hacer cambios enormes, ¿no? Hay inercia, hay ciertas cosas que tú con el tiempo has desarrollado y que no vas a de la noche a la mañana decir, hoy voy a echar todo a la basura y voy a ser ágil, ¿no? Necesitas burocracia, etcétera, pero sí necesitas tener una mentalidad de explorar y explotar ideas. Las organizaciones que no innovan solamente están explotando lo que ya tienen, ¿ok? Y es lo que les está dando de comer en este momento, y está muy bien, pero no están tomando en cuenta que esto que les está dando de comer hoy en día no les va a dar de comer dentro de 10 años. ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces? Es crear entonces también estructuras de exploración y actividades y procesos de exploración, es decir, explorar ideas, lo que te va a dar tu pensión dentro de 10 o 20 años. Es decir, ser una organización ambidiextra, explotar y a la vez explorar. En la exploración está la innovación, y en la explotación es cuando ya tienes en el mercado estos nuevos productos y los están explotando. ¿Cuál es el problema con las organizaciones? Que están tan enfocadas en la explotación que no buscan la manera en la cual pueden explorar nuevas ideas. Entonces, centrándonos en esta parte de exploración, aquí es donde debería de haber un ecosistema de innovación que esté de alguna manera sí trabajando con estos engranes de la burocracia, de la estandarización, pero que tenga cosas aparte, sistemas aparte. Y es difícil, es complejo, porque una organización no se crea para innovar. Ninguna organización cuando se crea está pensando, incluso las que consideramos muy innovadoras, en que va a innovar. Claro que no. Estás pensando en estandarizar algo
para sacar el máximo provecho. Eso es lo que estás pensando, no en innovar. Flor, creo que iba a comentar algo. Sí, nada más agregando a lo que tú muy correctamente comentaste, yo creo que la clave es que la organización tenga una política, ¿no? Hacia la innovación o una misión a la innovación, un objetivo hacia la innovación, como lo quiera la organización llamar. Hay de muchas formas de llamarlo. En el mundo de la normalización le llamamos política, en el mundo del management le llaman más bien objetivos, estrategia, ¿no? Hacia la innovación. Entonces, cuando hay ciertos objetivos, cierta misión encaminada hacia ese rubro, una política, normalmente la gente que toma las decisiones tiene cierto apetito al riesgo, ¿no? Hacia la parte de innovación. Y me parece a mí que eso es fundamental, ¿no? Para romper estas burocracias también, ¿no? O sea, porque las burocracias normalmente se rompen o es más fácil romperlas de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, cuando se establecen políticas, se establecen objetivos, rompes todo esto que nuestros colegas señalan que es una barrera, ¿no? Para que las organizaciones innoven. Totalmente. Totalmente. El ecosistema de innovación primero empieza por una estrategia, justo lo que dice Flor, ¿no? Nosotros en management lo definimos como estrategia. Un objetivo es diferente, porque un objetivo, al menos en management, es algo que tienes que, y eso es un error en muchas organizaciones que quieren innovar, les dicen, tienes que innovar haciendo un nuevo lapicero que tenga estas características. Eso ya no es innovación, esto es un mandato. No hay posibilidad de experimentar y de saber qué es lo mejor para el mercado y dónde podrían estar las mejores oportunidades. Una estrategia es más arriba, es más ambigua. Una estrategia sonaría es indagar el mercado de los lápices o de los lapiceros para ver cuál nos podría dar los mejores resultados en los próximos 10 años, específicamente en el sector de los niños, porque ahí es donde están las oportunidades. Esa es una estrategia, porque le das libertad al equipo de trabajo para que cree, experimente. Si tú le dices a un lapicero, eso no es innovación, eso es un mandato. Es muy importante una estrategia de innovación. Tú le das una dirección muy amplia al equipo y el equipo entonces después viene y tú tienes que crear una tesis de innovación. Una tesis de innovación o una estrategia es simplemente dónde invierto o dónde le meto a la innovación y dónde no. También hay muchas empresas que lo tienen. Estos son los 3 o 4 rubros donde yo, 3 estrategias donde le voy a invertir a la innovación. Donde no voy a competir o donde no le voy a meter es también en esto. Hay muchas empresas que lo tienen. Guillermo, ¿iba a pasar? Sí, fíjate que ahí me viene una pregunta, desde luego gallina. Sí, estoy completamente de acuerdo que la estrategia es el pilar inicial de la innovación, pero temporalmente, al menos en México, tuvimos un comportamiento, la pregunta es qué tan típico o atípico lo consideres. Cuando se da de repente una volcadura de recursos a hacer innovación, pues se dan perversiones y se dan buenos usos, pues, así de todo, ¿no? Y entonces muchas empresas comenzaron a hacer innovación sin estrategia. Así que voy a presentar algo que sea como innovación, a veces teatro, y de esas algunas pegaron y realmente fueron ejemplos exitosos de innovación. Y de eso, pues, digo, estuve con Jorge 20 años en el Premio Nacional de Tecnología e Innovación y las empresas que evaluamos, pues sí, algunas le pegaron, ¿no? Aprovecharon, vieron que había una oportunidad de hacer un proyecto de desarrollo tecnológico, bingo, le pegaron. Y en estas empresas, que insisto, no son todas, no tengo estudio de cuántas, no, pero sí hubo algunas, primero existió el proyecto y después la estrategia. E incluso yo conozco personalmente una empresa que tan les fue bien y aplicaron diferentes, una empresa mediana que pasó a ser grande, les fue bien que lograron su área de innovación. Entonces la estrategia vino después, como resultado de que hubo un héroe, le llamo el héroe de la innovación, que logró capturar la atención del cuerpo directivo
No tanto porque tuviera resultados, la verdad es que fue tanto porque conseguía fondos para hacer sus juegos y se los daban y después tuvo resultados, ¿no? Ahí hubo la imperfección del mercado. Y entonces, en algunos de los casos, pues buscan construir una estrategia y hacer que el sistema funcione pese a todo. La pregunta es, ¿llegaste a observar un comportamiento similar de que la innovación empezara pues como una curiosidad, como un juguete de un loco por ahí, un Ciro Peraloca que de repente Claro. hace que se volteen y entonces ya lo toman en serio? Más bien lo que observamos sí muchísimo es que ocurre mucho el teatro cuando ocurren como estos locos, estos champions de la innovación. Ocurre ahí mucho el teatro, no es que esté mal, puede hacer que esto empuje a que después la compañía realmente lo haga. No podría decirlo desde el estudio, desde nuestro estudio, con estos datos que tengo, no podría decirlo si es cierto o no. Ahí tendríamos que ver, bueno, qué pesa más, ¿no? Un top-down o un bottom-up, ¿no? Estos esfuerzos de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Yo creo que en una organización, al ser jerárquica por naturaleza, creo que lo que más pesa es de arriba hacia abajo, ¿no? Seamos absolutamente sinceros. Este, pero, pero sí, muchos champions, sí ocurre mucho el teatro, especialmente con gente muy apasionada, gente egresada de ciertas universidades, con cierta mentalidad, con ciertos años. Es que la innovación es muy importante, ¿no? Y empiezan a hacer ciertas cosas y describen entonces lo frustrados que están porque sus acciones que están haciendo no se son escuchadas. Pero te das cuenta que cuando le preguntas, güey, ¿y estas acciones qué impacto están teniendo? Pues no te pueden decir que tienen un impacto dentro del proceso de innovación. Es algo muy superficial, no por culpa de ellos, es porque no existen ciertas condiciones dentro de la compañía, ¿no? Lo que ya hablábamos de cultura, estrategia, etcétera. Que esto puede influenciar para que la compañía sea innovadora, no tengo la respuesta, no tengo los datos. Mi feeling es que no, es que esto viene de más arriba. En toda organización hay un champion de la innovación y creo que eso que tiene un nivel de manager. Si habláramos de que este champion de la innovación tiene un nivel de C-level, ahí podríamos estar hablando de otras cosas. Oye, por ahí Irma Vargas tiene levantada la mano. No sé si pueda Sí, hablar. claro, vamos a pasarle por acá. Irma. Y vamos a poner, ¿dónde está Irma Vargas? Epa, no la veo, si quieres, mientras tenemos una pregunta por aquí de Fabio. Sí, Eduardo, bueno, Fabio. Eduardo y sus comentarios. Y ya a Fabio ya le comentamos, a Eduardo, fíjate que justo hace rato también Flor lo decía, no diferenciamos entre incremental y moonshots. Lo que te podría decir es que creo que se totaliza más el moonshot que el incremental. Eso es algo que se puede vender más, que es más visible que lo incremental. Lo incremental es menos visible. Entonces, ¿no? Hay muchas organizaciones que tienen estos moonshots, estos departamentos de moonshots. Ahí ocurre el teatro. Si tienes un departamento de moonshots, ahí hay teatro, te lo aseguro. En México, en general en Latinoamérica, creo que no hay compañía que te aguante proyectos de 10 años de innovación con un grado de incertidumbre altísimo. ¿Por qué? Porque simplemente somos súper aversos a esto y también nuestros propios países son muy inciertos, ¿no? Nuestros vaivenes económicos cada 3 años, cada 2 años son tremendos. Entonces, claro, las organizaciones no pueden planear a tanto tiempo, ¿no? O definir proyectos a largo plazo, ¿no? Ni en innovación ni en muchas otras cosas. Creo que hay pocas compañías muy profesionales que realmente harían estos proyectos a 10, 20 años de moonshots. Ya está Irma Vargas habilitada, Cristian. Adelante, Irma. Sí, claro. Gracias. Bueno, mi duda es, ¿por qué no se regula tanto los teatros como lo llaman ustedes? Porque, por ejemplo, muchas empresas, lo que nos venden en comerciales es eso. O sea, es pura información a veces simulada de que están creando productos innovadores y que nos van a solucionar la vida, pero realmente es información que a la hora de que el consumidor adquiere los productos, pues realmente la mayoría de las veces es falsa. Wow.
Pues yo, no, híjole, la regulación aquí es un tema tremendo, ¿no? Yo diría que la regulación puede hacer que tenga efectos contrarios en la innovación, pero no sé. Pero es relevante la pregunta, Cristian, porque también para un inversionista de bolsa, por ejemplo, que Claro. basa su decisión en información, y una empresa que está informando, que ya está innovando y realmente es puro teatro, ahí sí hay un impacto, ¿no? Claro. En la decisión de inversión, y ahí sí ya pudiera haber problemas también hasta legales, ¿no? El extremo de Teranos, ¿no? Que Sí, platicaba, sí, ¿no? sí, sí, exacto. Sí. Ahora bien, el tema es que muchas veces se hace el teatro porque lo que se busca es aumentar la evaluación de la empresa. Y lo que quiere el inversor es eso, es teatro. Para aumentar la evaluación, buscar ese punto de salida, yo no sé si la empresa está haciéndolo o no haciéndolo. Yo ya recuperé mi inversión. Mi punto de salida es cuando se hizo el IPO. Y punto. Ahí nos vemos. Flor, ¿ibas a comentar? Sí, bueno, no, nosotros, Guillermo y yo trabajamos mucho con temas regulatorios, ¿no? Por la parte de normalización. Híjole, es bien complicada dar una respuesta a Irma porque depende mucho del producto. O sea, hay productos que sí están muy regulados, ¿no? Y estas innovaciones que hacen las organizaciones pues se tienen que estar probando, ¿no? Y un caso típico pues es las farmacéuticas, ¿no? Los productos farmacéuticos, eso hay regulaciones de cumplimiento obligatorio y pues quien no las cumpla y esté engañando hay que notificarlo a la autoridad, que en este caso es la COFEPRIS, ¿no? Sin embargo, hay otros productos que se entienden que no tienen una injerencia tan directa en la salud de las personas o en el medio ambiente, y entonces ahí sí no hay regulaciones. Y esto ocurre en todo, o no hay regulaciones, digamos, tan estrictas, ¿no? Sino son regulaciones de índole voluntario, ¿no? O normalización de índole voluntario. Y esto pues aplica a muchos productos que vemos de índole personal. O sea, lo que se trata es de no poner barreras al comercio. De otra forma, si estuviéramos regulándolo todo, habría muchísimas barreras al comercio. Entonces, ese es hay que tratar de encontrar un punto medio. Ahora, en nuestro país, el problema es que el Estado de Derecho es muy laxo, o sea, no funciona como en Estados Unidos, donde hay un esquema de autorregulación, porque si tú sufres un daño en tu persona o en algún bien, puedes demandar a la organización. Y entonces eso hace una especie de regulación alterna, ¿no? El ir a los tribunales y poder decir, tú me causaste un daño y entonces te estoy reclamando esta compensación, ¿no? Y eso, las cantidades que destinan las organizaciones a compensaciones son millonarias, ¿no? En el mundo hay que echarle nada más un ojo a la industria automotriz, por ejemplo, ¿no? Pero es muy difícil para los gobiernos regularlo todo. Entonces, solamente se regulan aquellos temas que tienen que ver con salud de las personas, impacto al medio ambiente y a la seguridad. Es normalmente lo que se regula, ¿no? Por eso ven muchísimas, por eso vemos muchísimas mentiras en los comerciales, como señala Irma. Clarísimamente. Pues muy bien. Muy bien. Pues ya estamos pues cerrando el panel. Creo que nos llegó nada más un mensaje ahorita. Uy, sí, De claro. Santiago, que dice que en la política pública existe un teatro descarado. Bueno. Debe ser de Ecuador, no Eso sí, es. No, sí, quién sabe de qué país será, pero sí. Sería un gran estudio. Seguro que hay, pero totalmente, Santiago. Decía hace rato, la política en México de prohibir popotes e invertir en petróleo, pues es claro, teatro, ¿no? Pero el político tiene que teatralizar porque la gente espera que teatralice también.
sea, un político que llega y dice, mira, no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a intentar lograrlo, no vas a votar por él. Tú vas a votar por el político que te va a decir, yo te voy a solucionar ese problema mañana, como ciertas personas que existen en la política hoy en día en México, pero que no saben cómo hacerlo, están teatralizando, etcétera. Porque los mexicanos, las personas queremos eso, queremos seguridad, queremos que te mientan. Porque lo contrario, ¿cómo vas a votar por un político que te diga, mira, vamos a medir y vamos a ver? No, tú no quieres a un académico de político, ¿o sí? Quieres un académico que teatralice y que te dé certeza, no que te dé incertidumbre. Ese es un tema muy complejo. Como decía Bertrand Russell, ¿no? Lo malo de el que sabe es que duda, ¿no? El idiota está seguro, pero el que sabe siempre. Claro. Aunque hay muchos académicos políticos, ¿no? Tuvimos a Angela Merkel, por ejemplo. Por Merkel, exacto, es una política científica maravillosa. Matemática ella, ¿no? Formación en matemática y física, me parece, o sea, lo cual demuestra que los académicos pueden ser muy buenos Colombia políticos también, también. Fajardo Claro. también en Colombia. Claro. Muy bien. Oigan, pues para Fantástico. terminar, yo Estamos nada más terminando. ¿Perdón, Fer? Sí, ya estamos terminando, Cristian, para que te Sí, vayas a buenísimo. dormir, Nada, hombre. les quería Ya. comentar lo que sigue. Ahora vamos a hacer una escala. Luego les podemos hablar de la escala para que lo midan en su empresa, ¿no? Para que tengan una herramienta. Oye, ¿estamos teatralizando? ¿No estamos teatralizando? Muy chiquita la escala, muy específica. Y luego vamos a hacer, la gran pregunta aquí es cómo pasar del teatro a las verdaderas acciones de impacto, al verdadero ecosistema. Pues es justamente lo que queremos ver en casos muy específicos, como empresas que nos dijeron, empezamos con teatro, el primer año, el segundo año que empezamos con acciones, o que dijimos queremos innovar, pero empezamos con teatro, ¿cómo pasaron? ¿Qué tipo de drivers ocasionó que pasaran? ¿O qué tipo de acciones o qué tipo de cosas sucedieron para que una empresa pasara de no sabemos hacerlo, no sabemos ni siquiera es teatro, a pasar poco a poco hacia un ecosistema de innovación? ¿Cómo lo hicieron? Esa es una gran pregunta que nos tiene interesados. Y otra sería si está ligado la seguridad psicológica con el teatro. Creo que sí, pero queremos averiguarlo más. Fabuloso, fabuloso que nos has comunicado, muy, muy, muy maravilloso. No tuvimos el tiempo, pero está la información, desde luego. Voy a compartir la pantalla de quién es Fernando Moya, que es quién es doctora Mónica Gutiérrez Alcántara, la doctora Mónica, y también Héctor Ballesteros del IMNC. Bueno, hemos estado en los Innovation Journey y bueno, pues hay varias cosas para seguir. Hay una formación para líderes en innovación. Acá pueden encontrar también información en competitividad.org. Y justamente los amigos de Canacintra están hablando de un foro nacional de innovación. Yo creo que ahora sí que nos podemos todos juntar en esto en San Juan del Río, en Querétaro, el 7 y el 8 de julio. Bueno, pues es justamente, ha habido una gran... pues con estos movimientos de cambio de políticas, yo creo que todos los actores que hemos estado ahí, pues estamos pues buscando unirnos, buscando decir, aquí estamos. Y bueno, también bienvenidos si hay algún aviso parroquial, que pongamos. No, nada más agradecerles a todos y los esperamos en el siguiente viaje, Journey, que precisamente vamos a hablar de estrategia. Exactamente. Vamos a poner acá, mira, acá la organización en la estrategia y ahí, sí. Mira, Sí, cerramos ahí el 7. Bueno, exacto. ahí sigue. Bienvenido, Cristian, si te quieres desmañanar también, porque Mónica, es interesantísimo, ¿no? Mil gracias, ¿no? Que estamos ahí, nos da, Santiago, gracias a ustedes por estar, fíjate que ha aguantado, ahora sí que, bueno, si Cristian aguantó, pues también aguantaron las 30 personas en esta muy interesante conversación,
Vemos los comentarios de Nicole, de Carlos Baidal, de Verónica Navarro, de Fabio y de Michelle Vallejo. Y bueno, pues no sé qué más agregamos, comentarios que quieran que agreguemos. Nada más, pues nada más seguir creando la comunidad, precisamente. Este es un experimento. Es un experimento y bueno, ahora sí, como decía Cristian, no estamos adjuntados o atachados, no estamos pegados a una cadena de innovación, sino pues más bien pues queremos que esto suceda en las diferentes organizaciones. Entonces, pues esperemos que sigamos con pues gran empatía o ímpetu es la palabra. Dice, gracias. Ya, bien, ahí Fabio dice que la ofrecemos para ver si valió la pena. Y alguien dice, cuando teatro hago, ya. Eso significa que mi chamba tiene sentido. Excelente, pues seguimos en ámbito. Mil gracias, Jorge, nos vemos. Gracias. Fernando, Cristian. Gracias, Cristian. Gracias a todos. Estén muy bien. Gracias a todos. Gracias. Por la charla muy ilustrativa, muy gratificante, Cristian. Gracias. Muchas gracias. A sus órdenes. Que estén muy bien. Un abrazo. Chao, nos vemos. Que descanses, Cristian. Igualmente. Bye.